es apóstol, su oficio tesorero. Hay otro apóstol que puede estar funcionando, hablemos de la iglesia primitiva, ¿no? Hay otro apóstol que puede ser el que está encargado de recoger o de servir a las mesas, porque así sucedía. Había un apóstol que estaba encargado de servir a las mesas, se encargaba del servicio de la comida, era un apóstol, pero entonces su oficio ¿cuál era? Cocinero. Ese era su oficio. Había otro apóstol que era apóstol, pero su ministerio era el apostolado, el apostólico, y de repente era el que se encargaba de, recoger las migas que quedaban después que comían. Era su oficio, era barrendero, recogedor o aseador, era su oficio. Judas tenía un oficio, y el oficio de Judas era tesorero. Otro tome su oficio. Quiere decir que otro apóstol se encargue de lo que el apóstol Judas ya no se puede encargar porque fue quitado del oficio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál otro apóstol? La gente dice, ¿pero cuál si no habían sino 12? Solamente habían 12 apóstoles. No habían 12. Habían por lo menos 72. Los 120 no habían salido porque el Espíritu Santo no había llegado. Habían por lo menos 72. Mínimo, habían 72. Apóstoles reconocidos que anduvieron con Jesús y que fueron reconocidos por el Señor y que vieron a Jesús desde su bautismo, su ministerio, su muerte y su resurrección. Es decir, fueron apóstoles nombrados y llamados por Jesús cuando Él estaba en vida. Entonces, el apóstol Pedro dice, escojamos entonces entre nosotros para el reemplazo de Judas, es decir, el oficio. Y la condición es que la persona que tome el oficio haya estado con nosotros desde el principio. Eso es una condición que Pedro hizo, que haya estado con nosotros desde el principio, que haya conocido a Jesús desde el primer día de su ministerio, que haya andado con nosotros durante todo el tránsito del ministerio de Cristo, que lo haya visto en la cruz y lo haya visto resucitar. ¿Necesitamos a un par de apóstoles o necesitamos apóstoles así que sean candidatos para ocupar el oficio del apóstol Judas? Pues resulta que aparecieron dos. ¿Dónde estaban los demás? No sé. Pero aparecieron dos. Por lo menos habían dos apóstoles ahí en la lista. Habían dos apóstoles. Entonces llenaban todos los requisitos. Es posible que los otros 72 no hayan estado desde el principio. De pronto fueron en el primer año, en el segundo año, en el tercer año del ministerio. Y se fueron sumando. Pero desde el principio, así como Pedro, Juan, Andrés, los hijos de Zebedeo, así desde el principio, los que estuvieron con él aparecen dos. Y esos eran Matías y José. Estos dos eran apóstoles, estaban desde el principio con el Señor y hacían parte del ministerio apostólico hasta ese día. Y necesitaban escoger un apóstol que reemplazara o supliera o ocupara el oficio de tesorería. El oficio de tesorería lo tenía Judas, reitero. Y sobre estos dos, el apóstol Pedro, en la guía de Dios también, y en comunión con los demás apóstoles que estaban ahí, y ahí estaban los 120, en comunión con todos estuvieron de acuerdo en que el que reemplazara a Judas estuviera desde el principio con el Señor. Eso, listo, bueno, hagámoslo así, vale. O sea, todos dijeron que sí. Fue un común acuerdo que el que tomara el cargo de Judas en la tesorería tenía que haber estado desde el primer día con Jesús en su ministerio, hasta ese día que estaban allí. Entonces, esta elección arroja dos candidatos y finalmente le entregan por medio del Urim y Turim, presumiblemente, se entrega la decisión a Dios para que Dios elija a cuál de los dos quiere en el oficio de Judas como tesorero. Y Dios, según lo que dice la Biblia, da su voto a favor de Matías. Y a partir de ese día, el apóstol Matías, el cual ya era apóstol, fue contado con los 12 en
cuanto a los oficios, a los cargos que tenían a nivel administrativo dentro de la iglesia. En conclusión, Matías, siendo apóstol, y José, siendo apóstol, eran ambos candidatos para tomar el oficio del apóstol desaparecido Judas. Finalmente, el apóstol que toma el cargo, el oficio de Judas, es Matías. Y a partir de allí, Matías es contado con los 12 apóstoles de la administración. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué les digo que Matías y José ya eran apóstoles? Primero, porque el apostolado no lo entregan los hombres. Uno, el apostolado solamente viene por el llamamiento directo de Cristo y por su comisionamiento. Entonces, Pedro no podía escoger a un discípulo al azar, llamarlo, nombrarlo apóstol y comisionarlo cuando él mismo todavía no había sido enviado, porque estaba esperando que llegara el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y ninguno iba a aceptar que alguien se pusiera por encima de todo el mundo y dijera: yo voy a mandar apóstoles ahora. Eso no pasa así. Bíblicamente no es así. Bíblicamente se requería que Jesús los hubiera llamado, los hubiera comisionado y los hubiera enviado a las naciones. Y ese requisito, que habían los 120 que estaban ahí lo cumplían, el apóstol Pedro, en comunión con todos los 120, decidieron que para que ocupara el cargo de tesorero tenía que haber estado con ellos desde el principio. Es decir, necesitamos a alguien de confianza. Necesitamos a alguien que sepa cómo se administra la obra. Necesitamos a alguien que sepa en qué se gasta la plata aquí en la obra, y cómo se paga, y cómo se da, y cómo se viene. Y eso solamente lo sabían los que estuvieron con Jesús desde el principio. Había muchos apóstoles allí, pero que quien supiera el manejo de las finanzas, solamente los que estaban desde el principio. Y nada más habían dos: Matías y José. Entonces Matías se encargó de la tesorería a partir de allí. Por eso fue contado con los 12. Pero no quiere decir eso, que solamente habían 12 apóstoles. En dado caso, Matías entra ahora al grupo y sería el 13º apóstol, lo cual realmente no tiene ninguna validez bíblica. No la tiene. Él simplemente era un apóstol más que se estaba encargando ahora de un oficio de tesorería dentro de la iglesia. Una vez que esto se solucionó, el Espíritu Santo vino, ya estaba todo en orden otra vez. Cuando ya estaba todo ordenado, ahora viene el Espíritu Santo y llena de su gloria, de su poder, en una manera distinta, porque ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo y se los dio. Les dijo que lo recibieran cuando Él resucitó. Pero ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para dar una señal del apostolado que todos estos habían recibido, y la señal fue otorgarles lenguas, idiomas, para que ellos pudieran predicar el Evangelio en otras lenguas de la tierra y pudieran ir a hacer la misión que Jesús les había encomendado. Entonces, era fundamental pues aclarar este punto, esta parte, para que comprendiéramos a qué se refiere con oficio, a qué se refiere cuando Matías fue contado con los 12, a qué se refiere este tema y por qué Pedro exigió junto con los 120 que la persona que tomara el oficio de Judas debía haber visto al Señor desde el principio. Esa es la única razón. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino y comienza la era de la gracia, comienza esta era de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, las cosas son distintas. Porque ahora Jesús ya no está. Ahora nadie puede ver a Jesús físicamente. Ninguno de los hermanos que llega a ser creyente después del Pentecostés, y dice la Biblia que más de 3,000 se convirtieron en la primera predicación de Pedro, ninguno de ellos jamás pudo haber estado con Jesús desde el principio. Apenas ahora lo estaban conociendo el mensaje y apenas ahora se estaban arrepintiendo. Sin embargo, la Biblia dice
que el Espíritu Santo comenzó a llamar de todo el grupo de los nuevos creyentes. El Espíritu Santo comenzó a apartar y a llamar al apostolado a nuevas personas. Ninguna de estas cumplían aquel requisito inicial que la mayoría cree que es obligatorio para que una persona pueda ser un apóstol de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Que lo haya visto en vida, que lo haya conocido en vida, que Jesús lo haya llamado y que Jesús lo haya comisionado. Ese requisito fue un requerimiento que Pedro consideró necesario para que la persona, el apóstol que reemplazara en la tesorería a Judas, pudiera tener el conocimiento pleno de cómo administrar las finanzas de la iglesia, y solamente lo podía saber alguien que había estado con ellos desde el principio. Pero fuera de allí no hay bíblicamente una sola mención más para que una persona sea llamada al apostolado. De hecho, no existe. Y si usted comienza a estudiar, como lo vamos a ver de aquí en adelante a través de la Biblia,